¿listo? Que es el tema denso que nos toca llevar en esta parte. Entonces, les voy a hacer llegar esa actividad. De momento, lo que tienen que hacer este fin de semana es completar la actividad 2. ¿Listo? Les he dado 2 actividades, ¿no? La primera, que era para el día de ayer, y tenemos una segunda actividad. Entonces, sobre eso vamos. Vamos viendo los comunicados, vamos de forma presencial. Todavía pueden venir presencial la próxima, no sabemos aún, pero ya podemos hacernos así. Ahora mismo culminamos este tema de antimicrobianos. No vamos a poder acabar todo, obviamente eso lo vamos a continuar para el tercer parcial. Sin embargo, ya hemos abarcado un grupo importante, ¿no? Entonces voy a compartir la pantalla. Vamos a ver, aquí. Entonces ya saben, ¿no? Si tienen alguna dificultad en el momento de ver la presentación o surgir algún problema, a mí inmediatamente, ¿no? Un poco para que estemos en contexto de lo que hemos llevado y de lo que se va a evaluar para el tema de antimicrobianos. Por un lado, esta parte es importante que recuerden, ¿no? Los 5 mecanismos de acción de los antimicrobianos de acuerdo al sitio de acción que tienen, ¿no? Algunos inhiben la síntesis de pared bacteriana, ya tenemos ahí los 5 en la tabla, es importante recordar. Lo que nosotros hemos llevado hasta ahora en antimicrobianos es justo el primer mecanismo de acción. Todos estos inhiben la síntesis de pared bacteriana y son una lista bastante larga. De hecho, este es el grupo más amplio de antimicrobianos con el que nos vamos a encontrar. Todo esto es parte de la evaluación del segundo parcial también. Entonces, es importante que recordemos todo lo avanzado. ¿Listo? Sobre esto, como les he dicho, vamos a hacer una actividad para que podamos ordenar un poco mejor las ideas, ya que es bastante amplio. Todo esto ya lo hemos visto, sabemos un poco las características, los inhibidores, las combinaciones que se hacen, sobre todo basándonos en los mecanismos de acción. Hemos visto también otro tipo de inhibidores de la síntesis de pared bacteriana. Todos estos son beta-lactámicos, tienen el anillo beta-lactámico. Sin embargo, hay otros que son los glucopéptidos, por ejemplo, la vancomicina, ¿no? Y los polipéptidos como la bacitracina, que tienen 2 mecanismos distintos de acción. Y esos 2 mecanismos, obviamente, lo que hacen es inhibir la síntesis de pared bacteriana. Entonces, los mecanismos. Les he dado estas tablas, ¿no? Donde está resumido para qué tipo de tratamientos, para qué tipo de bacterias es útil cada uno de estos grupos. Están ahí las cefalosporinas, un poco hemos puesto ejemplos de los más conocidos, digámoslo así, porque hay un gran número de antibióticos. ¿Cómo están clasificados? El grupo de las cefalosporinas era también un grupo bastante, ¿no? Hasta la 4ª e incluso 5ª generación, la agrupaban así. Hemos hablado de también mecanismos de resistencia, hemos hablado de la Staphylococcus aureus meticilino resistente y de las bacterias gram negativas que producen beta-lactamasas, de espectro ampliado y de espectro extendido. Esos eran los principales patógenos que causan problemas en el momento del tratamiento. Aparte de eso, hemos visto los carbapeneos, que eran una alternativa justamente para este tipo de bacterias que producen beta-lactamasas. Los monobactams, ¿no? Que son alternativas para los pacientes con alergia principalmente. Aquí está el grupo de los glucopéptidos, que se emplea para Staphylococcus aureus resistente a meticilina, y la bacitracina. Entonces, un poco ahí hemos visto eso, ¿no? De que es importante el uso adecuado de estos antimicrobianos, sobre todo porque hoy en día hay bastantes casos de microorganismos resistentes a un amplio grupo de antibacterianos. Entonces, esto es como una batalla perdida, le dicen, ¿no? Esto es un ciclo de que en todo momento surgen nuevos antimicrobianos y, bueno, luego hay bacterias que tienen un mecanismo particular para... Entonces, hasta ahí un poco es el grupo amplio de inhibidores de la pared de síntesis de pared bacteriana. Lo que yo quiero que hagamos ahora es avancemos este segundo grupo, ¿listo? Que será el grupo de antibióticos que lo que hacen es alterar
¿Listo? Todo lo que es el metabolismo de los ácidos nucleicos. Entonces, en este punto, lo que quisiera que se anoten aquí es justamente, hemos visto que los inhibidores de pared bacteriana, cualquier antibiótico que lo que haga sea alterar la estructura tanto de la pared como de la membrana bacteriana, son bactericidas, ¿cierto? Eso hemos clasificado. Ese es el primer grupo que hemos visto, betalactámicos, todos son bactericidas. En este caso de antibióticos que inhiben el metabolismo del DNA, todos son también bactericidas. Entonces es otra cosa que quiero que también tomen en cuenta para el tercer parcial. ¿Qué procesos metabólicos forman parte del metabolismo del DNA? Eso es otro de los temas que también lo hemos llevado en las clases iniciales. Espero que al repetir se vayan acordando. Hemos visto, ¿no? Procesos como la replicación. La replicación del DNA es un proceso metabólico. El DNA se replica. Sobre la replicación del DNA hemos hecho todo un tema, ¿no? Sobre las características moleculares, qué enzimas participan. Hemos puesto toda una lista, ¿no? De procesos desde el primer paso hasta el último paso, que también creo que entra en la segundo parcial, así que eso tienen que recordar nuevamente. Y también hemos visto la transcripción, ¿listo? Que es otro mecanismo. Generalmente los antimicrobianos van a actuar sobre estos dos primeros, ¿listo? El 1 y el 2, replicación, transcripción. Ahora veamos un poco la replicación. ¿Qué antibióticos inhiben, alteran la replicación del DNA? Que justamente forma parte del metabolismo de los ácidos nucleicos. Y es aquí donde vamos a tener todo este grupo que lleva el nombre de las quinolonas, el grupo de las quinolonas, ¿no? Entonces, todas las quinolonas son antibióticos que inhiben la replicación y al igual que las cefalosporinas, están clasificados por generaciones. Entonces tenemos las quinolonas de primera generación, segunda, tercera, cuarta, en esta tabla lo tienen bien explicado. Y al igual que las, ¿cómo se dice? Que las cefalosporinas, existe un grupo particular, esta la última generación, ¿listo? Que es una quinolona que aún está en cuarta generación, pero es una variante bastante avanzada. Es un último antimicrobiano que se ha ido desarrollando, que forma parte de este grupo de las quinolonas. Toda esta clasificación se basa obviamente en su actividad, en su espectro antimicrobiano, si tiene actividad contra gram positivos, gram negativos, anaerobios, etcétera, etcétera. De acuerdo, están clasificados estas quinolonas en generaciones. Entonces, en esta parte vamos a analizar un poco el mecanismo de acción que tienen las quinolonas y justamente tenemos aquí la horquilla de replicación. Esto lo hemos visto en un tema con más detalle. Hemos visto que actúa la helicasa, las primasas, síntesis de cebadores, las polimerasas, etcétera, etcétera. Se forman los fragmentos de Okazaki en la hebra retrasada, continua. Recuerden todos esos pasos, ¿no? Y aquí hemos hecho énfasis en una proteína, que es la girasa, es una enzima, que lo que hace es disminuir la tensión torsional del DNA, porque ya sabemos que en la replicación las dos cadenas de DNA tienen que separarse para poder copiarse. Entonces, si esta girasa no funciona correctamente, el proceso de replicación se ve inhibido, se detiene, ¿no? Debido a que el DNA no puede desenrollarse correctamente. Y es ahí donde justamente actúan las quinolonas, el grupo de las quinolonas. Lo que van a hacer es inhibir, ¿no? Inhibir, bloquear a la girasa. Se unen. Recuerden aquí, ¿no? La girasa es una proteína, por eso es que coloco esta estructura de hélices y hojas plegadas beta, porque siempre tenemos que recordar cuál es el sitio de acción. Muchas veces en los diagramas vemos estas figuras, no esferas y demás, pero hay que saber bien la naturaleza del blanco terapéutico. En este caso son proteínas, las girasas son enzimas, son proteínas. Entonces tienen sitios donde van a poder unirse los antibióticos, van a poder bloquear. Y ahí justo actúan las quinolonas y fluoroquinolonas, que vamos a ver cómo se van subclasificando. Tenemos a la ciprofloxacina, que es la más representativa de las quinolonas. Y lo que sabemos de la cipro es que se une a la DNA girasa, ¿listo? Bacteriana, la bloquea, y al bloquear la actividad de la DNA girasa, pues se inhibe la replicación. Las células no pueden copiar su DNA y mueren. Por eso es que la ciprofloxacina es un bactericida. ¿Listo? Esto generalmente vamos a tener dos sitios de acción.
este mecanismo puede actuar tanto para, aquí tengo la tabla de arriba, espero que estén observando, tanto para gram negativas como para gram positivas. En el caso de esta ciprofloxacina o estas quinolonas, nombrémoslo así en general porque es un grupo enorme, inhiben a la ADN, ¿no? Que es esta proteína. En cambio, en gram positivas también puede tener una acción. Sin embargo, sabemos que existen distintos tipos de girasas entre las bacterias. Entonces, en el gram positivas actúa sobre la topoisomerasa 4. ¿Listo? Entonces, ambas cumplen funciones muy similares en el proceso de replicación, pero notemos aquí, ¿no?, que las enzimas son distintas para cada tipo de grupos de bacterias, tanto negativas como positivas. Entonces, ese es un poco el mecanismo de acción. Y aquí vamos a empezar a clasificar estas bacterias, o perdón, estas quinolonas. Vamos a hablar primero de las de primera generación, y aquí entra una bastante conocida, que es el ácido nalidíxico, la primera quinolona que se ha utilizado. Y, a ver, voy a mover este recuadro de aquí al lado, y aquí podemos ver que principalmente va a actuar sobre bacterias gram negativas, ¿no? Tenemos E. coli, Klebsiella pneumoniae, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la característica de este ácido nalidíxico? Primero, que tiene otro sitio de acción. Ya no inhibe la síntesis de pared bacteriana. Y puede ser utilizado contra bacterias gram negativas que producen principalmente enfermedades urinarias. ¿Listo? Entonces, generalmente se utiliza para ese tipo de tratamientos. Aquí abajo, si leen, ¿no?, dice infecciones del tracto urinario bajo. Su efecto es limitado debido a que muchas de estas bacterias ya han desarrollado resistencia al ácido nalidíxico. Sin embargo, es como el fármaco de primera opción en caso de enfermedades leves del tracto urinario. No actúa sobre, si se fijan, no actúa sobre, no tiene un buen efecto sobre gram positivos. ¿Listo? Estafilococo, Streptococcus pneumoniae, ¿no? Pseudomonas tampoco. Pseudomonas es una gram negativa. Sin embargo, recordemos que a lo largo de todas estas clases de antimicrobianos, hemos visto principalmente que hay dos microorganismos, ¿no?, que son bien conflictivos en su tratamiento. Una es Pseudomonas aeruginosa, que produce beta-lactamasas de espectro ampliado y extendido. Y otra es Staphylococcus aureus, resistente a meticilina, ¿no?, porque al cambiar su sitio de acción, su blanco terapéutico, entonces se vuelve multiresistente. Esas dos son las bacterias problemáticas. Entonces, en este caso, el nalidíxico no nos sirve para Pseudomonas porque la Pseudomonas, además de producir beta-lactamasas, que una beta-lactamasa no le va a hacer nada al ácido nalidíxico, ¿no?, sino al resto de beta-lactámicos. Pero esta Pseudomonas puede producir, como les he dicho, bombas que pueden sacar al ácido nalidíxico, o pueden tener otro tipo de mecanismos de resistencia. Su membrana externa es bastante selectiva, entonces el nalidíxico no logra ingresar. Y para actuar el nalidíxico tiene que ingresar, ¿cierto?, para poder unirse a la DNA girasa. Entonces ese es un mecanismo de resistencia, al igual que los gram positivos. Entonces, por un lado es eso. ¿Qué más? Pasemos a los de la segunda generación. A partir de aquí, quisiera que un poco recuerden que el ácido nalidíxico es una quinolona, ¿listo? Entonces, ya más adelante, en las segundas generaciones, a partir de la segunda generación, se introducen grupos de flúor en la estructura de las quinolonas. Es a partir de la segunda generación que ya encontramos a las fluoroquinolonas. Segunda, tercera, cuarta generación, todas son fluoroquinolonas. Solo las de primera generación son las quinolonas. Este grupo de flúor le da algunas propiedades de estabilidad a la estructura de las fluoroquinolonas, las vuelve un poquito más resistentes, tienen propiedades farmacocinéticas distintas, ¿ok? En este caso, la ciprofloxacina es aquí la representante de este grupo de fluoroquinolonas de segunda generación. Cipro, norfloxacina o floxacina, por ejemplo, son aquí tienen la tabla. Y estas van a actuar sobre todo en bacterias gram negativas. Estas ya un poquito tienen un espectro más amplio. Y de igual manera sirven para enfermedades de tracto urinario, enfermedades quizás más complejas. ¿Listo? Y a la vez, si se fijan aquí abajo, lo pongo en amarillo, ya se puede servir para el tratamiento de Pseudomonas, ¿no? Que su actividad, claro, es moderada, pero ya puede servirnos. La Pseudomonas siempre es una bacteria problemática. Sin embargo, ya tenemos a la ciprofloxacina, que nos puede ayudar para combatir a la
Pseudomonas aeruginosa, que produce beta-lactamasas de espectro ampliado, extendido. La cipro es una buena opción. ¿Listo? Eso, aún así, los de segunda generación, fíjense, no son buenos para gram positivos. Hasta el momento, primera y segunda generación actúan sobre gram negativos, ¿no? Que producen enfermedades del tracto urinario, principalmente. ¿Para qué otra cosa sirve la cipro? Si recuerdan, micoplasma, neumonía. Vamos a tener bacterias atípicas, como el micoplasma, por ejemplo, ¿ok? Este micoplasma, recuerden que carece de pared bacteriana, no tiene peptidoglicano. Y en uno de los casos clínicos que hemos visto en una de las primeras clases, veíamos que uno de los pacientes estaba enfermo con micoplasma neumonía y, claro, no reaccionaba, no mejoraba con antibióticos betalactámicos tradicionales, acitromicina, por ejemplo, no había una respuesta adecuada. Por eso es que se le cambia el tipo de antibiótico y se le da ciprofloxacina, la cipro. Ya no actúa sobre la pared bacteriana, sino actúa sobre la DNA girasa y evita la replicación. Entonces, para eso nos sirve también la ciprofloxacina o este grupo de fluoroquinolonas de segunda generación. Este tipo de bacterias atípicas están en micoplasma. Principalmente son bacterias intracelulares que carecen de pared bacteriana. ¿Listo? Más conocido es este, ¿no? Pasemos. Aquí tenemos un resumen, más o menos. ¿Listo? ¿Para qué se utilizan estas de segunda generación? Vamos a encontrar, ¿no? Infecciones del tracto urinario ya más complejos. Prostatitis, bacterias que producen prostatitis, fiebre tifoidea. Aquí la cipro, por ejemplo, nos sirve para todas esas bacterias que contaminan alimentos, las bacterias de origen fecal que producen enfermedades gastrointestinales, por ejemplo, en el caso de la fiebre tifoidea, Salmonella typhi, ¿no? Entonces, es una buena opción para gram negativos que producen estas enfermedades, ¿listo? Y aparte también actúa sobre Pseudomonas, que como les he dicho, es una bacteria bastante conflictiva. Entonces, en este caso nos va a servir la ciprofloxacina. Pasemos a los de tercera generación. ¿Qué es lo que cambia con los de la tercera generación? Es que ahora vamos a encontrar una mayor acción sobre gram positivos. Entonces, esa es un poco la relación que tienen las distintas generaciones con relación a las quinolonas. Si hacemos una comparación con las cefalosporinas, ¿recuerdan las cefalosporinas? Teníamos primera, segunda, tercera, cuarta. En cefalosporinas era un poco al revés, ¿no? Las cefalosporinas de primera y segunda actuaban sobre gram positivos principalmente. Y las cefalosporinas de tercera y cuarta sobre gram negativos. Aquí es al revés en las quinolonas. Las de primera generación, primera y segunda, actúan sobre gram negativos, al revés. Y las quinolonas de, digamos, última generación, tercera y cuarta, ya tienen una mayor acción sobre los gram positivos. ¿Listo? Entonces, aquí ya tenemos que pueden ser útiles para Streptococcus pneumoniae, Piógenes, ¿no? Y aquí también, si se fijan en la tabla, tenemos contra Staphylococcus aureus sensible a meticilina, ¿no? Aquí nuevamente sabemos que un Staphylococcus aureus resistente es mucho más problemático, ¿no? Quizás necesitemos otra quinolona más específica o de mayor generación. Ya vamos a ver si encontramos alguna más adelante. Entonces, eso, ¿no? Aún así hay algún efecto también sobre Pseudomonas. Entonces, puede ser útil también sobre Pseudomonas. Sin embargo, estos son un poco más adecuados para gram positivos. Entonces, aquí ya tenemos quinolonas, fluoroquinolonas de tercera generación que tienen un espectro mucho más ampliado, ¿no? No solo actúan sobre gram negativos como las Pseudomonas, sino, pues, Staphylococcus aureus sensible a meticilina puede ser una buena opción también. Pasemos a las fluoroquinolonas de cuarta generación. Estas ya son, se utilizan para ambas, ¿no? Dice gram positivas y gram negativas. Son un poco de espectro mucho más expandido, digámoslo así, ¿no? Que pueda actuar sobre ambos grupos. Tenemos nuevamente bacterias entéricas. Esto actúa tranquilamente sobre enfermedades que producen de gastrointestinales, las diarreas y todo aquello. Enfermedades del tracto urinario, todas a causa de bacterias gram negativas principalmente. También tienen una buena acción sobre Streptococcus pneumoniae, ¿no? Uno de los agentes causales de la neumonía, que es un gram positivo. Aquí vemos, ¿no? También tiene algún efecto sobre las sensibles, el Staphylococcus aureus meticilino sensible. Y aquí tenemos un poco las imágenes, ¿no? Actúa sobre ambos, gram negativos por la izquierda y gram positivos por la derecha. Esto es un poco la característica de estas fluoroquinolonas de cuarta generación.
Aquí vamos a tener un resumen, ¿listo? De esa tabla les puede servir bastante también para un poquito repasar. Tenemos primera, segunda, tercera, todo lo que hemos hablado hasta la cuarta y algunos más representativos, ¿no? De la primera hasta la cuarta. Aquí vemos un poco, ¿no? Enfermedades contra el tracto gastrourinario, perdón, las más sencillas. Aquí ya a partir de la segunda, pseudomonas, gram negativas, la tercera, gram positivas, ¿no? Streptococcus pneumoniae principalmente, y la cuarta sobre ambas, positivas, negativas y algunos atípicos, como habíamos visto, los que no producen peptidoglicano como micoplasma. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de todas estas? Inhiben la replicación del DNA al bloquear la actividad de la DNA girasa, ¿listo? Ese es el mecanismo de acción. Entre algunos comportamientos que hemos visto de acuerdo a sus generaciones, justamente vemos, ¿no? El nalidíxico es el más sencillo, es una quinolona de primera generación. Entonces, tiene una actividad sobre bacterias gram negativas, ¿no? Relativamente moderada. Y a partir de la ciprofloxacina tenemos una mayor acción sobre gram negativas y pseudomonas, ¿no? Aquí estoy marcando estas dos. La cipro es buena opción. Y patógenos atípicos. La levofloxacina, que es de tercera generación, esta tiene una acción mucho más amplia, tanto sobre pseudomonas, bacterias gram negativas y también positivas. Aquí entran todas las positivas, ¿no? Streptococo, estafilococo y así. Y por último, las de cuarta, si se fijan, su espectro ya se amplía mucho más, ¿no? Tanto gram positivas como gram negativas en ambos casos. Y sobre anaerobias también ya tienen algún efecto. Entonces, ahí ya podemos ver un poco el comportamiento de estas quinolonas de acuerdo a sus generaciones. Muy bien, pasemos. A ver. Y aquí entra una última fluoroquinolona que es ya avanzada, ¿listo? Es la de la floxacina. ¿Cuál es la característica de esta quinolona, digamos, de última generación, que aún sigue en la cuarta generación, que no la han puesto en la quinta? Esta tiene la peculiaridad de que su espectro es más amplio aún y eso que actúa sobre esta, ¿no? Staphylococcus aureus resistente a meticilina, que es uno de los problemáticos. Entonces, esa es su peculiaridad de esta fluoroquinolona avanzada. Entonces, si bien puede ser utilizada para el resto de infecciones más complejas del tracto urinario y todo lo que hemos visto en gram negativas, ¿listo? Estafilococo, perdón, E. coli, salmonella, ¿no? Shigella y todas esas, pero también sobre el aureus y importante sobre el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Entonces, esta es la fluoroquinolona de opción para ese tipo de enfermedades. Y aquí justamente tengo una tablita donde vamos a ver las fluoroquinolonas de acuerdo a sus generaciones. Y bueno, aquí lo que marco en amarillo es justamente haciendo énfasis a las dos, ¿cómo se dice? Dos bacterias problemáticas que tenemos, ¿no? Lo que son los Staphylococcus aureus resistente a meticilina y las pseudomonas, ¿no? Las pseudomonas que producen beta-lactamasa, así que tienen muchos sistemas de resistencia. Entonces, ¿cuál será bueno para pseudomonas? Justamente la ciprofloxacina de segunda generación, está en la segunda. Esta es muy útil para pseudomonas aeruginosa. Y por otro lado tenemos la delafloxacina, que es la de cuarta generación avanzada. Esta es buena para Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Entonces, ya tenemos ahí, abarcamos un poco estos dos grupos de bacterias que causan tantos problemas con relación a la resistencia bacteriana. Entonces, las quinolonas ya tienen un rol en ese apartado, ¿listo? Eso, hay que recordar también que en tema de cefalosporinas, beta-lactámicos y demás, hemos encontrado cefalosporinas de quinta generación que también tenían buena acción contra las bacterias, ¿no? Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Entonces, podemos hacernos una lista de los antibióticos más útiles en estos tipos de bacterias. ¿Cuál es el problema de las fluoroquinolonas? Pues como ven en la imagen, nefrotoxicidad, ¿listo? Entonces, ese es uno de los principales problemas cuando uno está con tratamiento prolongado y es lo que hay que tomar en cuenta, principalmente en las unidades de terapia intensiva. Vamos a encontrar pacientes en unidades de terapia intensiva bastante delicados que probablemente estén con alguna enfermedad bacteriana. Hay que ser muy cuidadosos al momento de administrar este tipo de antibióticos. Entonces, hay que quizás reducir la dosificación, pues hacen ciertos ajustes en el tratamiento, ¿listo? Pero de forma normal, digamos,
Obviamente, si consumimos por periodos muy largos, podemos tener algún problema a largo plazo, ¿no? Si somos consumidores frecuentes de estas drogas. Eso hay que tomar en cuenta. Obviamente, cuando ustedes prescriban alguno de estos medicamentos, siempre es bueno preguntar, ¿no? Eso es lo que marca un poco la diferencia entre un vendedor, como decimos, de fármacos y un profesional bioquímico. Un profesional tiene que tomar en cuenta ese tipo de... O sea, tiene que encadenar todos esos conocimientos para poder asesorar al paciente, porque son pacientes los que vienen también a la farmacia a comprar medicamentos. Entonces, si va, por ejemplo, alguien quiere uno de estas fluoroquinolonas o pregunta por una quinolona de estas de cuarta generación, una muy fuerte, entonces hay que preguntarle, ¿no? Ver, conversar, pues ver si tiene algún problema renal y todo eso antes de prescribir, siempre asesorar y informar bien, no solo véndame y aquí tiene cuánto es y listo, ¿no? Entonces, eso marca la diferencia. Por eso en distintos sitios vayan a comprar fármacos. De hecho, un farmacéutico siempre va a un lugar, no trata de comprar fármacos y sí, pregunta porque sabe. Pero no, pues la población hay que informar a la población también. Entonces, tomen en cuenta eso, por un lado. Por otro lado, la mayoría de las quinolonas y fluoroquinolonas, el problema que tienen es que son capaces de quelar iones, como el calcio, el magnesio. Cuando una fluoroquinolona, como la ciprofloxacina, se une a estos iones, magnesio y calcio, se inactiva. Por tanto, es importante esto, ¿no? Indicar el consumo de que no tomen estos medicamentos con productos como la leche por el contenido de calcio, o si la persona está consumiendo esas multivitaminas que también pueden tener algunas sales de hierro, y etcétera, etcétera, o antiácidos. Vamos a encontrar antiácidos que tienen ciertas sales como magnesio también, que pueden inhibir la actividad de estas quinolonas y fluoroquinolonas. Entonces se recomienda que por lo menos unas 2 horas después de haber consumido alguno de estos alimentos, recién pueda tomar el antibiótico. ¿Listo? Eso es algo importante. O de alguna manera suspender el consumo de estos alimentos durante el tratamiento, porque a veces uno se olvida y pues puede tomar estas quinolonas, no le va a hacer el efecto que debería hacerle si es que está consumiendo estos alimentos durante el consumo. Ahora, en unidad de terapia intensiva es difícil a veces también, o en los hospitales, ¿no? Administrar estos fármacos cuando el paciente está entubado, por ejemplo, es complicado porque puede haber este tipo de interacciones. ¿Listo? Y lo mismo puede ocurrir cuando el paciente está consumiendo algún quelante. Si nosotros eliminamos los iones normales, fisiológicos que hay en la sangre, digámoslo así, el calcio, el magnesio, si estamos tomando algún quelante, pues la acción de la ciprofloxacina puede verse también aumentada, ¿no? Y eso tampoco es muy bueno. Puede haber una especie de, no es sinergia, ¿no? Es cuando se activa demasiado la ciprofloxacina. Entonces, esos dos aspectos hay que tomar en cuenta. El uso de quelantes en los hospitales, realmente a veces utilizan un quelante como tratamiento, o el consumo de estos alimentos que tienen un alto contenido de iones. ¿Listo? Esos dos factores pueden alterar. ¿Qué más? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando un paciente toma estas quinolonas o fluoroquinolonas de cualquier generación? ¿Qué pasa con la bacteria? Hemos dicho que estas quinolonas lo que hacen es inhiben la replicación, aquí está la replicación del DNA, se unen a la girasa, ¿no? Y la bloquean. Entonces, ¿qué creen ustedes que haga la bacteria para volverse resistente? Es lo que hemos ido viendo en la mayoría de los casos, la generación de resistencia, en este caso a nivel molecular. Lo que ocurre es, justamente, eso es lo que vemos, ¿no? Inhibe la DNA girasa, inhibimos la replicación y la bacteria se muere. ¿Pero qué hace la bacteria para evitar esto, para volverse resistente? Aquí está, mutación. ¿Listo? Entonces, esta girasa bacteriana está codificada en genes, por eso es importante recordar el dogma de la biología molecular siempre, ¿no? Todas las proteínas están codificadas en genes. Estos genes se transcriben en RNA mensajero y se traducen en proteína. Entonces, los genes que codifican esta DNA girasa son justamente el gen estos, ¿no? El gir A, gir B, ¿no? De girasa A, girasa B. Entonces, la bacteria lo que hace es acumular mutaciones en estos genes, justamente para producir una girasa que sea distinta. Sabemos que las proteínas están hechas de aminoácidos, pues estas girasas mutantes
Por ejemplo, si tenían serina en la posición 83, cambian a leucina. Ya no tienen serina, leucina. O el aspartico 87 a asparagina. Entonces, son mutaciones que puede ir adquiriendo la bacteria como un proceso evolutivo. Eso es cuando por ejemplo, no terminamos el tratamiento, ¿no? Entonces la bacteria puede adquirir estos genes mutados, ya sea puede compartirlos por plásmidos. Hemos visto que hay elementos móviles, ¿no? Que del cromosoma pueden saltar un plásmido y luego ir compartiéndolos. Entonces, por eso es importante completar el tratamiento, que es la causa más común de resistencia bacteriana. Entonces, eso tenemos por un lado. ¿Eso qué quiere decir? Que esta girasa mutante, pues la ciprofloxacina ya no la va a reconocer, porque tiene estos aminoácidos distintos. Y recuerden que la cipro se une justamente en estas regiones, interacciona en estas regiones para bloquear a la girasa. Y si la cipro encuentra que en lugar de serina y leucina, pues no se va a unir. No se va a unir a la girasa y por tanto la bacteria se vuelve resistente. La cipro ya no le va a hacer ningún efecto y eso es una de las principales causas. Hay otros mecanismos de resistencia también que se ha visto en todas estas bacterias con relación a las quinolonas y fluoroquinolonas. ¿Listo? Les mando este diagrama y se los explico para que luego puedan recordarlo. Muchas bacterias como la E. coli, Pseudomonas, ¿no? Hemos visto algunas, en el caso de las fluoroquinolonas de tercera y cuarta generación, la Streptococcus pneumoniae y demás, generalmente pueden adquirir plásmidos. Esto que estoy marcando aquí, si prestan atención a la figura, pues lo van a entender, ¿no? Cuidado después. Vuelvan a ver la figura, ya no se van a acordar. Entonces, esto que aquí ven en la figura es un plásmido. Entonces, hay bacterias que pueden adquirir estos plásmidos de resistencia. Estos plásmidos pueden ir moviéndose, ¿no? De bacteria en bacteria. Eso genera que las bacterias, pues, adquieran esta resistencia de forma masiva en la infección. Ahora, ¿qué tienen estos plásmidos? Tienen varios componentes. Por ejemplo, tienen genes. Por ejemplo, este gen QNR. No es necesario que se aprendan de memoria, solo saber qué hace el gen. Este gen lo que hace es, por ejemplo, codificar una proteína. ¿Listo? Y esa proteína, aquí está, ¿ven? Esta proteína se une a la DNA girasa. Es una proteína que abraza a la DNA girasa. Se une, la protege. Entonces, al estar esta proteína unida a la DNA girasa, la DNA girasa cumple su función normal en la replicación. Sin embargo, está bloqueando la entrada de la ciprofloxacina. La ciprofloxacina ya no se puede unir a ese sitio de acción porque esta proteína está bloqueando a la DNA girasa. ¿Listo? El sitio de acción de la cipro. Está protegiendo, cuidando a la DNA girasa. Ese es un mecanismo de acción. El bloqueo de la acción de la ciprofloxacina a causa de una proteína. ¿Listo? Esta proteína, ¿dónde está codificada? En un plásmido. Los plásmidos tienen genes, entonces hay un gen que codifica para proteger. Aquí dice, ¿no? Protection protein. Protege el sitio de unión, protege a la DNA girasa de la cipro. Eso por un lado. Por otro lado, podemos encontrar otros genes en estos plásmidos que lo que hacen es degradar a la ciprofloxacina. Tienen aquí grupos funcionales, la cipro. Tenemos una enzima que lo que hará, pues, será cortar, degradar a la ciprofloxacina. Y por último, ¿qué otra cosa tienen estos plásmidos? Codifican otras proteínas estos plásmidos que se encargan de actuar como bombas. ¿Listo? Entonces, si la ciprofloxacina ingresa a la célula, pues esta bomba la va a sacar rápidamente. Por tanto, la ciprofloxacina nunca va a poder llegar a la DNA girasa y por tanto no va a cumplir su función. Entonces, esos son los tres mecanismos en general que tienen estas bacterias para generar resistencia contra la ciprofloxacina. La más común es esta anterior que hemos visto, ¿no? Las mutaciones en estos genes. ¿Listo? De girasa A a girasa B. La mutación que se acumula, el cambio del target. La girasa ya es una mutada, por tanto, la cipro ya no la reconoce. Y por último tenemos otras, ¿no? En el caso de otras bacterias que tengan estos plásmidos, pues generan protección, protegen a la DNA girasa, proteínas que degraden a la ciprofloxacina y bombas que saquen al fármaco de la célula y no pueda cumplir su función. Aquí tenemos algunos resúmenes, digamos, de las quinolonas y fluoroquinolonas. Entonces, con esto un poquito vamos a resumir todo lo que hemos hablado hasta ahora.
Entonces, ¿cuál es el sitio de acción de ambas? DNA girasa y la topoisomerasa 4 en caso de gram positivas, gram negativas, DNA girasa. ¿Listo? Son bactericidas, eso es importante recordar, porque evitan el metabolismo del DNA. Su efecto molecular inhiben, ¿no? En algunos casos, hemos dicho, el desenrollamiento del DNA y la religación del DNA. Otra cosa tienen en gram negativos DNA girasa, aquí está positivos, topoisomerasa 4. Actúa sobre patógenos intracelulares, esos patógenos que no tienen pared bacteriana, ¿no? Que viven dentro de las células, como micoplasma, neumonía. ¿Listo? Mecanismos de resistencia. La principal es esto, ¿no? Mutaciones en la DNA girasa, en los genes que codifican a la DNA girasa. Mutaciones en el gen girasa A y en el gen PARC, puede ser en el caso de que codifique a la topoisomerasa 4. Y otros mecanismos, bombas esas bombas que saquen al antibiótico, ¿no? Y genes que puedan sintetizar proteínas de protección y todo lo que hemos visto. Entonces, un poquito el resumen de lo que son las características. Hasta aquí, entonces, tenemos alteración del metabolismo del DNA, quinolonas, y hemos visto, ¿no? Las quinolonas de primera, segunda, tercera, cuarta. A partir de la quinolona de segunda generación ya se denominan fluoroquinolonas, porque a esta estructura se les ha añadido átomos de flúor en su estructura. Entonces, todo lo que es segunda, tercera, cuarta y estas quinolonas avanzadas son ya fluoroquinolonas. La única quinolona establecida es la primera generación, el nalidíxico. ¿Ok? ¿Qué más? Entonces, sigamos, ¿no? En este grupo todavía no hemos terminado. De hecho, aquí, en el caso de la quinolona de cuarta generación, la avanzada, nos permite el tratamiento contra Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Sigamos en este grupo para completar. Hemos dicho que este grupo de antibióticos lo que hacen es alterar el metabolismo de los ácidos nucleicos. Entre el metabolismo hemos hablado de la replicación del DNA, y ahí están todas las quinolonas y fluoroquinolonas, ya lo hemos hablado. Otro proceso del metabolismo del DNA es la transcripción del DNA. Entonces vamos a encontrar otro grupo de antibióticos que lo que hacen es inhibir la transcripción del DNA. ¿Listo? Y aquí hemos llevado también un poco a nivel molecular de qué trataba la transcripción, hemos hablado de genes, de la RNA polimerasa, toda esa parte la hemos llevado a nivel molecular con más detalle. Entonces, un poco recordar eso también en la transcripción del DNA. Tenemos justamente que el DNA se transcribe y participa una enzima, ¿no? La RNA polimerasa. Esta RNA polimerasa, de forma normal en cualquier bacteria, va a transcribir los genes y va a dar lugar a un RNA mensajero, y este RNA mensajero que ven aquí es el que se traduce después y da lugar a una proteína. Esta proteína cumple funciones vitales en las bacterias. Entonces, si nosotros queremos eliminar una bacteria, podemos utilizar un inhibidor de la transcripción del DNA. Y específicamente lo que hacen estos inhibidores son bloquear a la RNA polimerasa. ¿Listo? Eso es lo que hacen. Ahí está. Y en este grupo tenemos justamente a las rifamicinas. Como en el otro grupo eran las quinolonas, donde estaban ácido nalidíxico y las fluoroquinolonas como la ciprofloxacina, aquí tenemos al grupo grande de las rifamicinas. En este grupo está la rifampicina, ¿no? Entonces, ese sería el representante más conocido. Estas rifamicinas, nuevamente, se unen a la RNA polimerasa, bloquean, ¿y qué proceso es el que evitan? La transcripción. Los genes bacterianos ya no pueden transcribirse, no se produce RNA mensajero, no se sintetizan proteínas a partir de RNA mensajero, y muchas de las funciones vitales de la célula, de la bacteria, en este caso, no se llevan a cabo y la bacteria muere. Por eso es un bactericida. Estas rifamicinas, por lo general, se utilizan bastante contra el tratamiento de Mycobacterium, el más conocido, tuberculosis, y Staphylococcus aureus. ¿Listo? Que son los dos también problemáticos, ¿no? El aureus meticilino resistente hemos visto que es problemático. Mycobacterium tuberculosis igual, han hecho una actividad donde veíamos la tinción, hemos visto que eran ácido alcohol resistentes, son difíciles de eliminar por el sistema inmunitario, forman granulomas, hemos hablado bastante del Mycobacterium tuberculosis, los ácidos micólicos, ¿no? Que protegen a la pared, a la membrana externa del Mycobacterium, evitan justamente que puedan penetrar los ácidos y son resistentes al alcohol debido a estos ácidos micólicos que son muy resistentes. ¿Listo? Entonces, un poquito para
en el mecanismo de acción de estas rifamicinas. Se unen a la RNA polimerasa bacteriana. Y la RNA polimerasa, yo les he mandado un dibujo un poco más complejo, tiene varias subunidades en bacterias. Y entre esas subunidades está esta, la subunidad beta. ¿Listo? Es ahí donde están las rifamicinas, para ser más específicos. Bloquea la RNA polimerasa uniéndose a la subunidad beta. Esta es la encargada de sintetizar el RNA mensajero, y esta es por ahí por donde el RNA, después de que es sintetizado durante la transcripción, bloquea este sitio, pues el RNA mensajero ya no sintetiza, queda bloqueado, ya no puede salir, y ese es el mecanismo que tienen las rifamicinas. Ahora, si se fijan en la estructura de la RNA polimerasa, tiene varias, la prima, omega, sigma, la sigma es bastante importante. Cada una de estas subunidades, unidades proteicas, por eso también. Subunidades proteicas está codificada. Esta subunidad, que es donde se une, está codificado por el gen, o por B, así demás. Un gen que fica la de las polimerasas bacterianas. Y esa información nos va a servir bastante para ver los mecanismos de acción, que ya se imaginarán, mecanismos de resistencia, que se imaginarán mutación en este gen, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, acciones de las rifamicinas, las bacterias, la unidad beta, el RNA que está siendo sintetizado, previene, ¿no?, la elongación y síntesis de RNA mensajero. Es lo que hace las rifamicinas. Rifamicinas, hay un amplio grupo y todos pueden partir de rifamicinas, que las rifamicinas, como hemos visto en la historia, generalmente son identificadas, aisladas de hongos, ¿no? Hay distintos microorganismos que producen estas rifamicinas, y a partir de ahí, pues, se introducen modificaciones y surgen las rifamicinas semisintéticas, con otros grupos funcionales y con otras propiedades, ¿no?, justamente para evitar la resistencia a los antimicrobianos. Entonces, de las rifamicinas, hablemos de sus usos. Eso tienen que conocer bien, ¿no? Mycobacterium, tuberculosis, es más conocido. Y aquí tenemos los principales. Rifampin es el nombre del antibiótico en realidad. Nosotros lo conocemos como rifampicina. Entonces se ha vuelto más famoso la rifampicina. El rifampin es en realidad el antibiótico. ¿Listo? Ahí tenemos otros más que no son tan conocidos, ¿no? Rifabutin, rifapentin, etcétera, etcétera. Rifaximin y así. De estos, el rifaximin es el único que no sirve para Mycobacterium tuberculosis. El resto sí puede ser utilizado, son variantes. Y también se utiliza para estafilococo, hemos dicho. En este caso, sensible a meticilina, ¿no? Eso es lo que significa esto de aquí. Y estreptococos. Entonces, una de las desventajas que tienen las rifamicinas, en general todas estas rifamicinas, es que no se utiliza como monoterapia. Monoterapia significa que a un paciente le vamos a dar solo rifamicina. Esa es una de las desventajas de estas rifamicinas, el grupo de las rifamicinas, y ya vamos a ver por qué. Tenemos Mycobacterium tuberculosis. Esta es la tinción de Steele-Nielsen, que han hecho una actividad, ¿no? Se dice que, como son bacilos ácido-alcohol resistentes, se fijan, tienen forma alargada, no son bacilos, y forman cadenas. Y cuando uno observa la formación de cadenas, mientras más largas son las cadenas, se dice que es más patogénica la Mycobacterium tuberculosis. Hay una relación entre la producción de este factor cadena en las bacterias. Y por otro lado, el Staphylococcus aureus meticilino resistente, que es otro de los problemas, ¿no?, que se tiene. Entonces, en este caso, las rifampicinas pueden ser un grupo para el tratamiento de estos dos. Ahora, en el caso del Mycobacterium tuberculosis, las rifamicinas o rifampicinas no son buenas cuando trabajan como monoterapia, por eso que hay que combinarlas. Y es ahí donde entra todo el tratamiento de Mycobacterium, el esquema de tratamiento de Mycobacterium, donde uno de los principales es el rifampin o rifampicina. Ahí tenemos otras más, ¿no? Isoniazida, piracinamida, etambutol. Cada uno tiene mecanismos de acción distintos. No los vamos a ver ahora, porque estamos justo en el tema de esto, ¿no? Alteración del metabolismo de los ácidos nucleicos. Y todos inhiben al RNA polimerasa, ¿ok? Eso, entonces, por un lado es eso, que se utilizan en combinación.
La rifampicina también puede ser buena para Staphylococcus aureus, es una meticilino resistente, ¿no? Recuerden que el blanco terapéutico es distinto de las rifampicinas, se unen a la RNA. Un Staphylococcus aureus meticilino sensible a las rifampicinas. Esto a nivel molecular tiene las rifampicinas. Entonces, sirven para eso. ¿Qué es lo que ocurre? Las rifampicinas las bacterias se vuelven rápidamente resistentes a las rifamicinas. Ese es el. Entonces, por eso mismo, al principio, para tratar. Pero si colocamos rifamicina solamente, da buen tiempo a la bacteria para que pueda adquirir resistencia, porque es resistencia mucho más fácil que esto de antibióticos. ¿Listo? Entonces, no todas las bacterias van a morir, hay que darlas resistentes. La rifampicina no nos va a hacer si lo usamos sola. Necesitamos eso combinar con otros, asegurarnos de eliminar a todas esas bacterias antes de que adquieran resistencia. Por eso se utilizan en combinación y no como rifampicina sola. ¿Listo? Entonces, para el caso de las tres que se utilizan, ambutol, y en el caso de la resistente medicina, pues se combina rifampicina con la vancomicina, que es lo que hace, ¿no? Es un glucopicina. Y sabemos dónde se une la vancomicina. Se une en las cadenas, en los extremos de las cadenas laterales, ¿no? Y bloquean lo que es el cruzamiento de estas cadenas. Esta vancomicina no se une a la transferasa, no se une en otros sitios. Por eso que si combinamos rifampicina con vancomicina, estos Staphylococcus aureus meticilino resistentes, antes de la resistencia de rifampicina. También podemos con una fluoroquinolona, justo hemos visto quinolona, esta la de la floxacina, que es de cuarta generación avanzada, y hemos visto que esta tiene buena acción sobre estas bacterias meticilino resistentes, ¿no? Entonces, si combinamos ambas, pueden dar un buen resultado. ¿Listo? Aparte de eso, se combina también la rifampicina con daptomicina, linezolid. Estas tienen otros mecanismos de acción. No las hemos visto aún, por eso tampoco las menciono. Sin embargo, de la vancomicina ya vimos, ¿no? Las fluoroquinolonas también las acabamos de ver. Daptomicina, por ejemplo, las vamos a ver ya para otro parcial. Lo que hace es altera la permeabilidad de la membrana. En este caso es membrana, no es peptidoglicana, la membrana plasmática bacteriana. Y el linezolid hemos visto que lo que hace es inhibir la traducción, ¿no? Evita la síntesis de proteínas, que es otro mecanismo. Listo, entonces, ¿qué es lo que ocurre en el caso de mecanismos de resistencia? Ahí tenemos cómo actúan las rifamicinas, bloquean la RNA polimerasa. Hemos visto que la RNA polimerasa tiene la subunidad beta, es una región que tiene, que es donde se unen las rifamicinas. Por ende, las bacterias, para volverse resistentes, ¿qué harán? Pues acumularán mutaciones en el gen que codifica esta subunidad beta. ¿Qué mutaciones? Histidina por tirosina, por ejemplo, serina por prolina. No son aminoácidos que van a ir cambiando en la secuencia de esta subunidad beta. Por tanto, la bacteria va a producir una subunidad beta de RNA polimerasa mutada, distinta. Entonces, la rifamicina ya no la va a poder reconocer, no va a poder unirse, porque esta es una proteína mutante, diferente estructuralmente. ¿Listo? Y ese es el mecanismo de resistencia que tienen estas bacterias que son resistentes a rifamicinas, como la rifampicina. Y este mecanismo de resistencia ocurre de forma mucho más rápida que el resto de mutaciones, ¿no? Y por eso les mencionaba, si utilizo solo rifampicina, pues la bacteria en 2 días ya se va a volver resistente. Entonces es importante por eso combinar. Hemos visto las combinaciones que se pueden utilizar. Sobre todo para tratar estos que son problemáticos, Mycobacterium tuberculosis, Staphylococcus. Imagínense un Mycobacterium que sea resistente a rifampicina. ¿Cómo podemos verificar estas resistencias? PCR. Vamos a encontrar bacterias. Si yo quiero saber si el Mycobacterium es resistente a rifampicina, pues tendré que, ¿no?, revisar el gen RPO. Ver si tiene alguna de estas mutaciones. Para eso se utiliza la
PCR. Entonces, el Mycobacterium puede ser igual, multiresistente. Vamos a encontrar hoy en día cepas multiresistentes de Mycobacterium que generan problemas en el tratamiento. Eso, entonces aquí ya tenemos un poquito el resumen que tenemos ahora sí, ¿no? Contra Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Hemos visto que esta es una bacteria problemática porque genera multiresistencia. ¿Qué opciones tenemos? Vancomicina, por ejemplo, ¿no? Nos permite trabajar contra este tipo de bacterias resistentes a meticilina, Staphylococcus aureus. Linezolid también es otro que nos puede servir. Ya vamos a ver los mecanismos más adelante. Ceftarolina, no sé si se acuerdan de la ceftarolina, era la cefalosporina, que algunos la clasificaban como de quinta generación, que tenía buena acción contra Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Aquí entra también la rifampicina, rifampin, ¿listo? Que tiene una excelente acción contra solo el problema es que tiene que ser combinado con otros antibióticos, porque las bacterias generan resistencia de la floxacina, ¿no? La hemos visto hace ratito nomás en cuarta generación avanzada, que también es su acción, pero también puede ser utilizada en combinación con el rifampin. Listo, hasta un poco tenemos un resumen de las medicinas. Ya tenemos aquí sus actividades, lo pueden revisar. Sobre todo contra el Staphylococcus. ¿Listo? Como monoterapia no se recomienda resistente, ¿no? Acompañado del antimicrobiano para asegurar el tratamiento, sobre todo, y que no bacterias resistentes. Generalmente se emplean todas estas bacterias que tienen todo positivos cuando enfermedades cardíacas, ¿no? A los pacientes positivos. Entonces generan endocarditis en estas especies, tipo de tratamientos en los hospitales, la rifampicina también. Esto, carditis derivado a los prostéticos que se utilizan en algunos tratamientos nosocomiales, sobre todo en hospitales. Con esto, ¿no? Estamos viendo que fármacos alteran el metabolismo. Esto ya acabamos la parte según el ácido nucleico. Y hemos visto que es las quinolonas y fluoroquinolonas y la transcripción. Tenemos el resumen de lo que hemos visto en esta parte, un poco para no perdernos en todo el tema de los siempre tenemos aquí. Tenemos quinolonas y cetonas, primera, segunda, tercera, cuarta, las fluoroquinolonas de la segunda, etcétera, etcétera. Aquí hemos añadido un grupo más, las rifamicinas. Estas inhiben la transcripción, ¿no? Estas primeras entonces el metabolismo del ácido, ¿qué opciones para poder evitar que el DNA se replique, el DNA se transcriba? Dos procesos que se inhiben con los antibióticos, la replica y la transcripción. De sus principales. Ya hemos visto, ¿no? Pues bloqueamos la girasa, inhibimos la replicación. Bloqueamos la RNA polimerasa, inhibimos la transcripción. Pero ¿habrá algún otro mecanismo que nos pueda ayudar para evitar el metabolismo de los ácidos nucleicos, promover la muerte baja? Otro mecanismo, ¿no? Es justamente causar daño directo en el DNA. Entonces, esos mecanismos, recuerden, es ¿dónde más podemos atacar? ¿No? Queremos destruir a la bacteria. Hemos atacado la replicación. Si no hay DNA, pues no hay ni replicación, ya no hay nada. Hasta aquí estamos atacando directamente al material genético. Estamos dañando el DNA, ¿no? El corazón de la bacteria, digámoslo así. Entonces, fármacos habrán que dañen directamente el DNA. Es lo que vamos a ver en esta segunda parte. Y aquí está el grupo de los nitromidazoles. Ese es el grupo de fármacos que actúan dañando el DNA bacteriano. ¿Listo? Entonces, el metronidazol es uno de los más conocidos, ¿no?
debido escuchar. Entonces, vamos a hablar de esos también. Entonces, ¿en qué consiste el mecanismo de acción de estos nitromidazoles? Hablemos un poco. Entendiendo el mecanismo de acción, podemos analizar muchas otras cosas. Ustedes han debido llevar bioquímica, han debido llevar alguna ruta metabólica. Entre las rutas, la más conocida es justamente, ¿no?, la glucólisis y el ciclo de Krebs. Son rutas que también nos va a tocar llevar más adelante. Sin embargo, hay una transformación importante aquí en las bacterias. Tenemos que, después del ciclo de la glucólisis, lo que vamos a producir es piruvato. La glucosa entra a la glucosa, vamos a obtener piruvato. Sin embargo, este piruvato no puede ingresar al ciclo de Krebs directamente, ¿no? Tiene que convertirse en acetilcoenzima A. Y esa es una llave bien importante, ¿no? Que tanto el ciclo de Krebs, que está aquí a la izquierda, perdón, el que está aquí a la izquierda con el pitón, el ciclo de Krebs, que está a la derecha con la acetilcoenzima A. La coenzima es la que ingresa al ciclo de Krebs. Entonces, el piruvato necesariamente tiene que convertirse en coenzima. ¿Listo? ¿Qué en acetilcoenzima participan en esta transformación? Tenemos la piruvato deshidrogenasa. Y eso es lo que ocurre de forma normal. ¿Listo? Entonces, la piruvato deshidrogenasa, que es un complejo, toma al piruvato y lo convierte en acetilcoenzima A en un proceso de óxido-reducción, donde el NAD se convierte en NAD reducido. Aquí está no es la figura, pero lo voy a corregir para que lo tengan en limpio. NAD. Sin embargo, esto no ocurre en bacterias, principalmente vamos a encontrar otra ruta. ¿Listo? ¿Qué ocurre en anaerobios y protozoarios? Eso es lo que quiero que aquí tomen en cuenta. Anaerobios y protozoarios. El resto de bacterias aerobias, vamos a ver que la ruta es la misma. Piruvato deshidrogenasa, piruvato, acetilcoenzima A. En todas las bacterias aerobias ocurre eso. Pero en anaerobias y en protozoarios, esta ruta no ocurre así. Estas bacterias anaeróbicas, como Clostridium y otras más, protozoarios, como los parásitos, tienen una enzima, que es esta que está resaltada en amarillo. Piruvato ferredoxina oxidorreductasa. Está su sigla. ¿Listo? Su mismo nombre nos dice qué hace. ¿Listo? El piruvato ferredoxina oxidorreductasa lo que va a hacer es, aquí está resumida su reacción. Si es una oxidorreductasa, pues va a reducir la ferredoxina. ¿Se fijan? Aquí está la ferredoxina oxidada, lo reduce. Vamos a tener ferredoxina reducida. Entonces, en la transformación de piruvato a acetilcoenzima A, la piruvato ferredoxina oxidorreductasa va a transformar la ferredoxina oxidada a ferredoxina reducida. En condiciones normales, en todas las bacterias aerobias, vemos aquí que es el NAD, ¿no? NAD oxidado pasa a NAD reducido. En el caso de los anaerobios y protozoarios, parásitos, la ferredoxina, la que toma los electrones. Está en su estado oxidado, pero toma los electrones para reducirse. ¿Listo? En esta reacción de piruvato a acetilcoenzima A. Esa es la principal diferencia que ocurre en esta ruta metabólica en anaerobios y protozoarios. Eso no deben olvidarse. ¿Listo? Es aquí donde actúa la ferredoxina reducida. Esta ferredoxina reducida, si recordamos conceptos de oxidación-reducción, sabemos que el que oxida es el que pierde electrones, el que reduce es el que gana electrones. Entonces, esta ferredoxina reducida tiene electrones, ¿no? Ha adquirido electrones, ¿no? En este proceso se ha reducido, por eso tiene electrones. Entonces, ¿qué va a hacer esta ferredoxina reducida? Pues esos electrones que tiene el proceso de reducción se los va a dar. ¿Listo? ¿A quién se los va a dar? Justamente a los nitromidazoles, como el metronidazol. El metronidazol, que es el fármaco, va a aceptar estos electrones de la ferredoxina. Y si el metronidazol está ganando electrones, ¿qué ocurrirá con el metronidazol? ¿Se oxida o se reduce? Ganancia de electrones es reducción, por tanto, el metronidazol se va a reducir. ¿Y en qué parte se va a reducir? Justo en este grupo nitro. ¿Ven? Es lo que se reduce. Y eso es lo que coloco aquí.
Grupo nitro reducido. ¿De quién? Del metronidazol. Este grupo reducido es el metronidazol tóxico. Este es el radical tóxico. Este es radical tóxico, que es el metronidazol reducido, sigo repitiendo, ¿no? Para que se acuerden. Es el que va a causar daños al DNA. ¿Listo? Daños al DNA. Eso es lo que tienen que recordar del mecanismo de acción del metronidazol o de los nitromidazoles en general, porque forma parte de ese grupo. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el metronidazol o los nitromidazoles en general no son activos. Uno toma el metronidazol, son profármacos. Una vez han ingresado a la bacteria, es ahí donde se convierten en fármacos, en antibióticos, ¿no? Ya cumplen su función, ya se vuelven tóxicos para la bacteria. Y solo se van a volver tóxicos si esta ferredoxina reducida lo convierte, reduce al metronidazol. Y podemos ir hacia atrás, ¿no? ¿Y cómo se produce la ferredoxina reducida? Se produce mediante esta acción, mediante esta enzima, una óxido reductasa de ferredoxina, y esta enzima solo está presente en anaerobios y protozoarios. Porque ¿qué pasará en aerobios? ¿Qué pasa si hay oxígeno? Este metronidazol reducido, que es el agente tóxico que va a cumplir la función de dañar el DNA y matar a la bacteria, en presencia de oxígeno, un compuesto reducido, ¿qué pasa? El compuesto reducido en presencia de oxígeno se va a oxidar. Entonces, el oxígeno lo que hace es inactivar a este metronidazol reducido. Lo inactiva. Y al inactivarlo, pues ya no cumple su función. Por eso es que este metronidazol principalmente tiene una acción en anaerobios y en parásitos. Muchos parásitos que también son intracelulares. Entonces, están en un ambiente reducido, sin oxígeno. ¿Ok? Ese es el mecanismo de acción. Entonces, aquí, veamos nuevamente. El metronidazol se va a reducir. El grupo nitro se reduce. Este grupo nitro reducido es el que cumple su acción farmacológica. Es un agente tóxico que se ha formado dentro de la bacteria. ¿Listo? Este metronidazol fuera, pues no hace nada, está activo. Dentro, cuando te la vacuna, y va a empezar a degradar el DNA, en el DNA. No solo en el DNA se puede producir, ¿no? El RNA es bastante parecido al DNA. Solo cambiamos la adenina la timina por uracilo, entonces también puede actuar sobre el RNA. Y como este es un radical bastante reactivo y tóxico, también puede actuar sobre las proteínas. ¿Listo? Pero aquí su principal acción va a ser sobre el DNA, lo va a cortar y reducir. ¿Cuáles son los pasos entonces del mecanismo de acción de los nitromidazoles? Ingresan a la célula, en este caso es una bacteria anaerobia, un parásito. El grupo nitro del metronidazol se reduce, reducción del grupo nitro. Y esto va a generar justamente metabolitos citotóxicos, radicales libres, que producen daños al DNA principalmente. ¿Listo? RNA y la muerte celular. Ese es el mecanismo de acción. Aquí tenemos algunos de los nitromidazoles más conocidos. Metronidazol, timidazol. ¿Listo? Entonces recuerden, estos actúan sobre anaerobios, gram positivos, gram negativos. ¿Listo? ¿Qué otra cosa más? Lo subrayo aquí, parásitos, Giardia lamblia, entamoeba histolítica, Trichomona vaginalis, por ejemplo, que son fármacos que producen enfermedades, ¿no? Que se encuentran en las heces fecales, en niños y en distintas poblaciones también. Y aquí algo importante, Helicobacter pylori. Ya habíamos hablado del Helicobacter, que es ya estamos introduciendo bacterias problemáticas. Ya tenemos 4, de hecho, ¿no? Si numeramos, tenemos, el Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Tenemos la Pseudomonas, productora de bleas. ¿Qué más tenemos? Este Helicobacter pylori, ¿no? Que igual es difícil de tratar. Hay todo un esquema de tratamiento porque se oculta debajo de la mucosa del estómago. Entonces es difícil acceder. Y luego tenemos, una más hemos visto, el Mycobacterium tuberculosis. ¿Ok? Entonces, este metronidazol nos puede servir como tratamiento del Helicobacter pylori, obviamente se combinan con más antibióticos. Aerobios no nos sirve, los nitromidazoles para aerobios no nos sirve debido a lo que les he dicho, ¿no? Ese nitromidazol reducido, que es el tóxico para las bacterias, con la presencia de oxígeno, pues se oxida y pierde su actividad.
¿Listo? Eso por un lado. Entonces, ya está. Es una prodroga intracelular. Eso quiere decir que inicialmente no es activa, una prodroga. Dentro de la célula bacteriana es donde se activa, donde se reduce, por lo que les he mencionado, y se vuelve tóxica. ¿Listo? Otra cosa que hay que tomar en cuenta, que estas drogas, por ejemplo, son muy metabolizadas por, generalmente, a ver, vamos a ver aquí atrás. Aquí, ¿no? Tenemos esta ruta que hemos dicho, de piruvato a acetilcoenzima A. Entonces, justamente vamos a encontrar que hay, cuando hay consumo de alcohol, ¿listo? Entonces, hay muchas de estas enzimas que se ven alteradas, como la piruvato deshidrogenasa. Esto es debido a que la célula empieza a producir más alcohol deshidrogenasa en el organismo, que desdobla el alcohol. Y eso puede afectar en el metabolismo de los nitromidazoles. O sea, el consumo de alcohol y nitromidazoles no es recomendado. Estos nitromidazoles no se van a activar de forma completa, ¿listo? Entonces eso disminuye la actividad de estas drogas. La warfarina es un anticoagulante que se utiliza como tratamiento, ¿listo? En casos de coagulación intravascular diseminada o problemas de coagulación que puede haber en algunas enfermedades. Esta warfarina de igual manera, esto puede potenciar, puede alterar todo lo que es la acción de los metronidazoles. Entonces hay que tomar en cuenta eso en pacientes hospitalizados principalmente. ¿Qué más? Aquí tenemos los efectos, ¿no? Contra Clostridium, que son los anaerobios. Esto de acuerdo a la farmacopea hemos visto, ¿no? Las bacterias que se utilizan como estándares ATCC, estaba Clostridium perfringens. Entonces, bacilos gram positivos, anaerobios, medios para Clostridium perfringens, hemos llevado medios, ¿no? Para anaerobiosis, para hacerlos crecer, todo eso un poquito hay que repasar. Helicobacter pylori, aquí tenemos una tinción gram del Helicobacter, se suele ver así, de esta manera, ¿no? Gram negativo. Sin embargo, el Helicobacter es difícil de tratar, además del metronidazol, se utilizan otros antibióticos, no antibióticos, ¿no? Son fármacos, ¿sí? Y aditivos, por ejemplo, los inhibidores de las bombas de protones, ¿listo? Y bueno, bismuto para proteger y demás. Esta tetraciclina también se puede añadir en casos en los que se quiera eliminar este Helicobacter pylori. Eso por un lado. ¿Qué más? Los nitromidazoles nos sirven para parásitos, Trichomona vaginalis, entamoeba isolítica, aquí tienen algunas imágenes un poco. Esto en parasitología se lleva en los exámenes en fresco. En heces fecales, Giardia lamblia, Giardia duodenalis. Giardia lamblia que tiene esta peculiaridad, ¿no? Parecido a un fantasmita con dos ojos, por ejemplo. Y eso, entonces, ese es el mecanismo de acción. ¿Cómo se vuelven resistentes las bacterias para estos metronidazoles, para los nitromidazoles en general? Pues ya sabemos. Aquí sabemos que esta enzima, ¿no? Piruvato ferredoxina oxidorreductasa, es la que da lugar a ferredoxina reducida y es esta ferredoxina la que transforma al metronidazol, lo reduce a un compuesto tóxico que mata a las bacterias. ¿Qué pasa si la bacteria tiene mutaciones, se introducen mutaciones en esta enzima? Recuerden que esto es una enzima, ¿no? La oxidorreductasa de ferredoxina es una enzima. O sea, al adquirir mutaciones, esta ferredoxina ya no va a poder producir ferredoxina reducida, disminuye su producción de ferredoxina reducida, y si hay disminución, pues nuestro metronidazol ya no se va a activar, o se va a activar pero en menor cantidad. ¿Listo? Ese es un mecanismo de resistencia que tienen las bacterias para este tipo de efectos, ¿no? Es lo que sabemos. Aquí está la ferredoxina, pues ya no se activa, ya no va a haber este grupo tóxico. Eso. Entonces, ¿qué genes de resistencia podemos tener? Otro mecanismo de resistencia que vemos, pues pueden adquirir genes de resistencia, los genes NIM, A, B, C, D, hay varios genes. Estos genes que tienen las bacterias resistentes producen una proteína que son aminoreductasas. Entonces, estas aminoreductasas, una vez que se ha formado nuestro radical tóxico, que tiene este grupo reducido, las aminoreductasas van a degradar. Y al degradar, pues ya está, han inactivado al fármaco, ¿no? Ese es otro mecanismo de acción. Entonces, por un lado tenemos dos formas en las que la bacteria se vuelve resistente. Produciendo una piruvato ferredoxina oxidorreductasa mutada que produzca menores cantidades de ferredoxina. Y al producir menores cantidades de ferredoxina, pues
el metronidazol ya no se activa. Otro, puede que el metronidazol sí se active a su radical tóxico, reduciéndose. Sin embargo, las bacterias pueden adquirir estos genes de resistencia que producen aminoreductasas. Codifican aminoreductasas y degradan el grupo amino y el radical tóxico ya no está presente. Aquí tenemos un resumen de las características de estos nitromidazoles. Entonces, el metronidazol es el más conocido. Dañan el DNA. Son bactericidas, nuevamente, ¿no? Que alteran el metabolismo del DNA. Se activan de forma intracelular, no hay que olvidarse de eso, ¿no? Son profármacos, prodrogas. Su principal sitio de acción es el DNA, ¿no? Lo que hacen es dañar el DNA, doble cadena, rompen las cadenas, son tóxicos para el DNA. ¿Qué más? Se utilizan para bacterias anaerobias, principalmente, ¿listo? Y parásitos, ¿ok? Nada más, aquí un poquito habla de las indicaciones clínicas, resistencias, los genes NIM, lo que hemos visto en este diagrama, está explicado en la tabla también para que puedan revisar. Desde ahí llegamos un poco al final de este segundo grupo. Entonces son quinolas, todas las generaciones, rifamicinas y nitromidazoles. Todos estos grupos de fármacos lo que hacen es alterar el metabolismo de los ácidos nucleicos. Las quinolonas evitan la replicación, las rifamicinas evitan la transcripción, y los nitromidazoles lo que hacen es causan daño directo en el DNA, ruptura de la doble cadena y de esa manera pueden actuar como bactericidas, ¿no? Eliminan a las bacterias. Hemos visto los principales mecanismos de resistencia. Está resumido lo más directo, sencillo posible. Entonces, para el tercer parcial tenemos estos dos grupos que son los que van a entrar. Para el segundo parcial, perdón. ¿Listo? Son los dos temas que vamos a llevar. Van a entrar en antibióticos. Para el tercer parcial vamos a completar estos otros tres grupos también y vamos a hablar de metabolismo bacteriano, que es otro tema que tenemos que llevar para el tercer parcial. Entonces, hasta aquí les paso estas últimas diapositivas. El día lunes les voy a enviar una actividad para que más o menos podamos ordenar esta parte y les sirva de repaso para que puedan llegar más preparados para el parcial. Y de igual manera, ¿no? ¿Cómo se dice esto? El parcial, esto va a valer, estas actividades valen los 5 puntos, ¿no? Los 5 puntos del parcial, entonces es importante que lo hagan bien. Sobre las actividades, estoy notando un poco que, bueno, no lo están haciendo, ¿no? Con mucho empeño, que digamos. Recuerden, son 5 puntos que se juegan en el parcial. 5 puntos ayuda siempre cuando dan un mal examen por algún motivo o algo, siempre les va a subir la nota. Entonces, ahora que es virtual, las clases y las actividades las estamos haciendo virtual, utilicen pues las herramientas bioinformáticas, herramientas de imágenes y dibujos. No se conformen con hacer algo a mano en una hoja, sacarle foto y mandar el escaneado todo borroso. Entonces, ese tipo de trabajos obviamente no se les puede valorar de la misma manera. Traten ustedes mismos de crear tablas, si quieren, imágenes. De hecho, hasta la IA hace imágenes bien ordinarias, ¿no? He notado eso también, que a veces uno quiere hacer alguna imagen y demás, cualquier cosa te lo pone y bueno, ustedes por flojera mandan también lo mismo. Todas esas cosas un poco uno va viendo y voy revisando los trabajos. Veo también trabajos que son similares, lo mismo, la misma imagen, lo mismo. Entonces, traten un poco de ver eso, de desarrollar un poco mejor sus actividades. Pueden poner imágenes, obviamente, pero se nota cuando alguien un poquito ha digerido el trabajo, ha escrito, ha redactado algo, se nota, ¿listo? Entonces, traten de hacerlo eso ahora que los trabajos lo van a presentar en el link, entonces lo van a convertir todo en PDF. Usen un Word o un PowerPoint si quieren y creen sus propias imágenes, ¿no? Tal como lo trato de hacer en las presentaciones también. Si yo pusiera todo del texto sería todo bien cuadrado, blanco y negro, feo, ¿no? Entonces traten un poquito de desarrollar eso en sus actividades y nada más, aprovechen eso, no manden fotos escaneadas y borrosas de sus hojas, ¿listo? De hecho, hasta las letras tampoco se entienden bien, es mejor que lo hagan todo utilizando Word o utilizando algún programa que quieran y entren a internet, busquen ahí imágenes, se buscan imágenes tranquilamente en el Google, no necesariamente tiene que ser ChatGPT. En el Google y de alguna fuente fidedigna van a encontrar buenas imágenes de mecanismos, de tinciones, de bacterias, entonces pongan ahí una imagen también, eso siempre ayuda en las actividades que estamos haciendo con relación a los medios, hemos visto, ¿no? Algunas cositas, entonces pueden usar eso.
Nada más, eso les recomiendo un poco para que puedan mejorar su nota. Entonces, el día lunes yo les mando la tercera actividad de antimicrobianos para que vayan repasando. Y estamos hablando, ¿listo? Entonces ya es complicado hacer parte laboratorial en esta temporada. Eso también quisiera que entiendan, porque no es lo mismo ver un video y demás. Al final tenemos que hacer, sembrar. De nada sirve ver un video de siembra y demás. Y están viendo, ¿no? El nivel práctico. Muchos temblamos, cortamos el agar. Es eso en realidad lo que tenemos que adquirir en laboratorio. Destreza práctica, no tanto teórica. Entonces es un poco lo que nos hemos visto perjudicados. Sin embargo, las autoridades han mencionado que probablemente quizás lo dividamos en dos. En una parte vamos a hacer exámenes y quizás al final hagamos laboratorio full un poco para completar todo lo que tenemos establecido. Entonces, hay mecanismos en los que vamos a poder continuar. No hay que desesperarse, hay que tener paciencia. A veces estar así encerrado nos vuelve un poco irritables. Ya queremos hacer todo rápido, pero no, tengamos paciencia y sigamos avanzando. ¿Ok? Entonces, no se descuiden y nada más. Nada más, muchachos, nos vemos entonces, cuídense. Quedamos así para el día lunes, la actividad.